Hola, me da gusto saludarles a través de este medio digital a la distancia, recordándole que debemos seguirnos cuidando, que la pandemia aún no pasa y que tenemos que tener todos los cuidados necesarios para poder regresar a nuestras aulas, como es nuestro anhelo principal, y podernos saludar y podernos ver. Les saludo con mucho afecto y cariño a cada uno de ustedes. Iniciemos los videos que corresponden a este semestre y iniciamos ahora con el bloque 1, la parte 1. Habrán varias partes de este problemario, ¿sí? Acuérdense que el bloque se llama ángulos y triángulos y vamos a ver en este momento, en este video, los ejercicios del 1 al 12 que ustedes tienen en su problemario. Bueno, eso es muy simple, muy simple. Les recuerdo que todos los ángulos se pueden representar con una sola letra, se pueden representar y con 3 letras, que son los más comunes. Es decir, si yo quiero señalar el ángulo Q, entonces generalmente es este símbolo que aparece aquí, yo le coloco, se parece a un ojo, que implica que es un ángulo y me dice que debo hacer un ángulo que sea PQR en el sentido de las letras, recordando lo que hacíamos en el kinder, vamos de P a Q y de Q a R, y en ese sentido tengo un ángulo, y entonces el del medio, este sería el ángulo Q. Ahí está representado con 3 letras, pero nosotros lo podemos representar con una sola letra y lo indicaríamos como el ángulo Q. Es decir, el ángulo que se encuentra en el centro del ángulo es el ángulo al que refiere. ¿En qué orden van ustedes a trazar este? En el orden R, P, Q. ¿Cuál es el ángulo en cuestión? El ángulo en cuestión es P. Cuando le digan el ángulo QR, en el sentido de la letra es Q, R, P, y el ángulo en cuestión es el ángulo R. En los que siguen nos piden, dice, nombra cada uno de los ángulos con una y con 3 letras. Muy bien, veamos. Recuerden que un ángulo es la abertura que hay entre 2 rectas, ¿sí? Y tienen un punto que se llama vértice, y ese punto es el que forma el ángulo. En este caso, el vértice es B, por lo tanto, el ángulo con una sola letra es B. Y si quisiéramos representarlo con 3 letras sería A, B, C, el ángulo A, B, C, o en su defecto C, B, A. Pero si cuidamos el orden alfabético, entonces sería A, B, C. Y observen que en la parte del medio se sigue indicando cuál es el ángulo en cuestión. Lo mismo sería para esta situación. Bien, de los otros ejercicios, aquí todo esto es lo mismo, ¿sí? Dice, menciona el vértice y los lados de cada uno de los ángulos del ejercicio anterior. Por ejemplo este. ¿Sí? Mencionar los lados. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el vértice? El vértice de este ejercicio indica el ángulo, que en este caso es Y. ¿Ok? Y entonces el vértice sería igual a Y, que es el mismo ángulo. ¿Qué lados conforman ese vértice? Bueno, fácil. Lo voy a reiterar. Si cuidamos el orden alfabético, iríamos de X a Y. Los lados serían X, Y. Lo representamos con un pequeño segmento de recta en la parte superior. Y dice segmento XY o recta XY. En este caso sería el lado XY. Y por el otro sería de Y a Z. Y, Z, segmento. Estos son los lados de ese ángulo. Lo mismo harían con este y con los dos anteriores. A eso se refiere el ejercicio 3. Bien, avanzamos. Dice, en la siguiente figura nombra el vértice y los lados de los ángulos 1, 2, 3, 4 y después menciona cada uno de estos con 3 letras. Muy bien. El vértice, recuerden, el vértice es el vértice es el ángulo, ¿sí? Vean, por ejemplo, supongamos el ángulo A. Aquí se observan, aquí está, el vértice es A, ¿sí? Ok, vértice,
es igual a A. Y los lados, pero si observan, ¿sí? Este ángulo A tiene dos, tiene este, ¿sí? Y los lados de ese ángulo serían, para ese ángulo, para el ángulo serían el lado AB, lados. Y el otro sería AX. ¿Ok? Y si observan, es semejante al ángulo 1 también. ¿Sí? Si quisiéramos vértice, sería el ángulo A y el ángulo 1. ¿De acuerdo? Si quisiéramos representarlo con 3 letras, entonces sería BAX. O sea, los lados que conforman este ángulo es BAX. Ok, el ángulo representado con 3 letras sería BAX, o en su defecto XAB. Si quisiéramos representar, vamos a suponer el ángulo 4, ¿sí? El ángulo 4, su vértice, para esto sería su vértice, es igual a 4. Los lados, como aquí está el vértice, ¿sí? Los lados serían BY y BA. Los lados. BY y BA. O como ustedes lo puedan observar mejor, puede ser AB y BY o YB y BA o AB, ¿no? Entonces, a eso se refiere el ejercicio en cuestión. Dice, en la siguiente figura señala el vértice de los lados de sus 8 ángulos. Representa cada uno con 3 letras. ¿Sí? Bien. Si vemos el ángulo A, el ángulo A está comprendido por 1 y 2. ¿Sí? ¿Ok? El ángulo A y los lados de este es el vértice o ángulo también. Bueno, veamos, con una sola letra lo representamos como el vértice es igual a A, ¿sí? Los lados del ángulo A serían AB, que es este desde aquí hasta acá, y AD. Y representado con 3 letras, el ángulo sería BAD. BAD. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, el ángulo 4, que está aquí, ¿ok? Es este. Entonces, el vértice del ángulo 4, sería C. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, el vértice del ángulo 2 sería A. Y el vértice del ángulo 1 sería A, ¿ok? El vértice del ángulo D, pues es D, pero en este caso, el ángulo A está dividido entre 1 y 2, y el ángulo C está dividido entre 3 y 4. Entonces, el vértice para el ángulo 4, el vértice es igual a C, y sus lados son BC y AC. Muy bien. La idea de estos ejercicios es que ustedes aprendan a identificar exactamente, ¿sí? cuáles son los lados y los vértices de cada uno de esos ejercicios. ¿Okay? Dice que representa todos los ángulos de cada figura. Usa solamente 3 letras cuando sea necesario. Es decir, no todos necesitan representarlo con 3 letras. ¿Sí? ¿Okay? Lo podemos representar de las dos formas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero el ángulo A, entonces digo ángulo A. Y el ángulo A está formado por la recta AB, que va desde aquí hasta acá,
y la recta AC. Es decir, esto si quisiéramos los lados. Entonces, pero nada más nos piden que lo representemos con 3 letras. ¿Cómo quedaría? BAC. Okay, listo. Si quisiera representar el ángulo de aquí, entonces el ángulo es D con una sola letra. Y con 3 letras, ¿cómo sería? ADC. El ángulo ADC. Y siguen observando